La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Viernes, tarde-noche del 1 de diciembre, ya el último año ya el último mes del año, compartiendo con todos ustedes, como es costumbre, y agradeciéndoles por supuesto la compañía, estos espacios en donde nos permitimos nutrirnos de todas las herramientas que se brindan dentro de lo que son las transmisiones, y por supuesto también de las transmisiones que se suelen hacer, y bueno, agradeciéndoles el tiempo, la amistad, la compañía, por supuesto, y la convivencia e integración, y por supuesto también la tolerancia a los horarios. Realmente tratamos de hacerlo más preciso posible. Sin embargo, bueno, requiere algunas cuestiones de la clínica, requieren atenciones, y pues bueno, dirían primero lo que deja y después lo demás. Entonces vamos a continuar, no sin antes hacer los anuncios que son ya parte de una costumbre también, y empezando por lo que es la invitación al grupo Samadhi, que es un grupo de desarrollo humano que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30, 8:40 de la noche, sesiones que son impartidas por el maestro Roberto Gutiérrez los días lunes y jueves, y los días miércoles con el maestro Alejandro Gutiérrez como titulares, y que por supuesto estamos próximos a hacer el curso taller, que es basado en el análisis transaccional. Va a ser el día sábado 9 de diciembre a partir de las 3 de la tarde hasta las 10:30 p.m. Quien decida acompañarnos, siéntase bienvenido. Por supuesto, es un taller bien preparado con respecto a lo que es el backup psicológico. Sin embargo, también se ha hecho mención que quienes no hayan asistido por circunstancias personales y demás a las sesiones del grupo Samadhi, que es donde se estuvo abordando justo el tema de lo que es el análisis transaccional, no hay ningún problema. Ese día en el taller, el día 9 de diciembre, se hace una recapitulación de todo lo que fue la teoría, de puntos específicos para poder asimilar, y quienes no hayan asistido puedan también comprender y realizar su trabajo sin ningún problema. Reitero, la aportación la inversión es de 600 pesos, incluye la comida, y reitero, está el maestro Roberto Gutiérrez Arzate, el maestro Alejandro también, y están ahí para lo que es la exposición del tema. Vamos a estar algunos auxiliando, en este caso va a ser el licenciado Gil y su servidor. Vamos también a estar presentes y apoyando a quien requiera también la contención. Realmente, y es un punto de vista personal, considero que es un trabajo fuerte, o llegan a ser trabajos fuertes por la dinámica que se maneja. Sin embargo, bastante nutritivos, bastante favorables para lo que es el desarrollo personal. Y pues bueno, qué mejor que guiados por profesionales de la salud y ya con la experiencia que se tiene, por supuesto. Bueno, esa es la invitación, y reitero, es el sábado 9 de diciembre de este año, es el curso taller último de este año, primeramente Dios, del grupo Samadhi. Y recordando que pues son totalmente bienvenidos. Por supuesto, también la invitación a continuar las transmisiones, que son los días martes, miércoles y viernes. Los días martes con el maestro Alejandro como titular de la transmisión se estuvo abordando lo que fue el síndrome de la borrachera seca o los síntomas. El miércoles con un servidor, el día de antier, fue la segunda sesión del tema de sobreprotección. Realmente son referencias que se hacen también. Y los viernes con el maestro Roberto Gutiérrez como titular de las transmisiones, que por cierto está a punto de acompañarnos ya en unos momentos, se encargó también de
unas actividades. Y bueno, esas son las transmisiones. Los martes y los días viernes son a partir de las 9:30 de la noche, salvo en el caso de hoy, bueno, por una cuestión que tuvo que atenderse, reitero. Y los miércoles con un servidor a punto de las 7 de la noche. Quien decida asistir o más bien integrarse a las transmisiones en vivo, de igual forma siéntase totalmente bienvenido. Y por supuesto también considerar que pueden ver las repeticiones si hay quien le puede interesar esta parte. En Radio Humanismo 4 y 5 en el canal de YouTube pueden justo encontrar todas las transmisiones pasadas, incluyendo transmisiones que hacía el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, quien por cierto su libro sigue a la venta, Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, hecho por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés. Y bueno, hay quien lo ha solicitado de estados fuera de lo que es el Estado de México, valga la redundancia, y pueden adquirirlo, se hace el ajuste para lo que es el costo de envío. Sin embargo, a lo que quiero hacer saber es que sí se les puede hacer llegar ese libro. Y por supuesto también si desean adquirir las memorias, que también tienen temas variados, que son desde lo que es autoestima, codependencia, reglas y límites sanos para los hijos, comunicación, la magia de la comunicación efectiva, etcétera, etcétera. Realmente son 56 temas, entre otros que también están ahí por seguir integrándose. Pueden requerir la información. Y de paso, si es que lo llegan a necesitar, esperando no sea el caso, lo que es el tratamiento de rehabilitación en cuestión de adicciones, las transmisiones se hacen desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, y por supuesto, digo esperando no lo requieran, sin embargo, sí hacer conciencia sobre el que si es necesario o si ya es ya forma parte de la herramienta que se requiere para tener una adicción, no evitar postergarlo, evitar dejarlo para después y tomar la decisión. Haciendo un breve paréntesis en este sentido, el tratamiento de rehabilitación o lo que es un internamiento, por supuesto en una clínica especializada, aún en una clínica especializada puede llegar a ser difícil, ya que no deja de ser un familiar el que muchas veces confían en personas que por supuesto llegan a no conocer. Y sin embargo, por parte de la clínica me atrevo a ser el portavoz en este momento. Agradecemos la confianza que nos tienen para poder trabajar con sus familiares, sabiendo que se encuentran en condiciones óptimas en cuestión de atenciones y tratos, respetando por supuesto los derechos humanos y civiles, y pues bueno, que confían en con quienes están trabajando sus familiares. Reitero, no es una decisión sencilla, ya que pues no deja de ser familiar, no se le deja de tener aprecio, estima, y pese a la condición de adicción que pudiera ser de la de cualquier persona, sigue siendo ser humano, y es importante respetar esa parte para que el proceso funcione como uno de los puntos, por supuesto. Además de que en la clínica, y también como parte del comercial, se brindan tratamientos a las familias, es decir, más bien parte del tratamiento es la terapia familiar, que se hacen todos los días sábados de 1 a 3 de la tarde, y el cual, bueno, las sesiones grupales están impartidas por el maestro Roberto Gutiérrez, que generalmente es quien coordina las sesiones, y bueno, va enfocado mucho a lo que es, por ejemplo, la codependencia, el identificar las manifestaciones, los síntomas, y también el poder generar herramientas para poder posteriormente generar una integridad familiar, o lo que va a ser la posterior dinámica familiar, basado en principios distintos a los que se traían, no como un juicio ni como crítica, ni mucho menos, sino como una otra alternativa para obtener resultados diferentes. Entonces, reitero, las sesiones se hacen los días sábados de 1 a 3 de la tarde al público en general, no importando si tienen o no un paciente con nosotros. Reitero, siéntanse con la libertad de poder asistir y tomar lo que les pueda ser de utilidad. Al final del día, también es cierto, nadie tiene la verdad absoluta, somos una referencia y esperamos ser la que pueda ayudarles a obtener un cambio en general. Parte del tratamiento, lo que es por supuesto terapias grupales, terapias individuales, terapias familiares, lo que es la atención psiquiátrica en el caso de pacientes que llegan a requerir
ya que muchas veces el consumo, especialmente de algunas sustancias específicas, como lo puede llegar a ser, por ejemplo, el uso de cristal. Sin embargo, no se descarta el hecho de que el alcohol y o la marihuana, por ejemplo, pueden llegar a generar perjuicios a la salud en cuestión tanto física como cognitiva. También se pueden atender y tratar ese tipo de situaciones. Sería cuestión de adaptarnos a las necesidades particulares de cada paciente, o mejor dicho, ajustar un modelo de tratamiento a las necesidades que el paciente pudiera llegar a tener. Reitero esto como referencia en general y nuevamente agradeciéndoles por la compañía, el tiempo. Espero no se me está pasando nada. Es la invitación al Grupo Samadhi. Sesiones lunes, miércoles y jueves, 8:40 de la noche. Radiohumanismo, martes y viernes, 9:30, miércoles en punto de las 7. Y bueno, lo que son las sesiones familiares. Reitero, quedamos a sus órdenes, y quien desee integrarse al curso taller del 9 de diciembre, todavía está a tiempo, todavía hay espacios, y es el 9 de diciembre en punto de las 3 hasta las 10:30 de la noche. Si desean informes, pueden solicitarlos a el número del flyer, que es el 55 27 27 7411, vía WhatsApp con el maestro Alejandro, o con, más bien al número de la clínica, que es el 55 11 13 0072, extensión 0. Repito los números, maestro Alejandro por WhatsApp, 55 27 27 7411, y el de la clínica, que es local, 55 11 13 0072, extensión 0. A quien decida información respecto al tratamiento, el curso, el Samadhi, etcétera, quedamos a sus órdenes. Y bueno, habiendo hecho estos respectivos anuncios, por supuesto, denos like, síganos, coméntenos, háganos saber qué es lo que piensan respecto a lo que son los temas que se tocan, los puntos de vista que ustedes pueden aportar. Particularmente yo considero que eso es algo que también hace nutritivo este espacio. Y bueno, la idea es eviten limitarse, dense vuelo. Entonces, ahí estamos. Y bueno, en el canal de Radiohumanismo 4 y 5 en YouTube. Dicho esto, bueno, vamos a continuar un poco con un punto de vista, y referenciando y recapitulando lo que se mencionaba la sesión pasada. El tema que se está tocando actualmente, por lo menos los viernes, es el tema de adicción a la catarsis. Tomando como referencia lo que se mencionaba, reitero, mucho ha sido, por ejemplo, de entrada el considerar o el definir lo que la catarsis es, y se ha definido de algunas maneras. Algunas de ellas han sido, por ejemplo, el que es la purificación o la liberación del alma, y esta puede realizarse o hacerse a través de lo que es, por ejemplo, el habla. Maestro Alejandro el día martes, si no me equivoco, hacía una mención justo de lo que es, por ejemplo, lo que es la cura por el habla, algo que también se mencionó en la transmisión pasada, en cuestión de que era la manera en la que podíamos darle una ligereza a las emociones que estaban, por ejemplo, y por decirlo de alguna manera, reprimidas. Muchos de repente caen en frases como: ¿de qué sirve hablarlo si al final del día nada se va a solucionar? O ¿para qué llorarlo? ¿Para qué gritarlo? Etcétera, etcétera. Sin embargo, no es una cuestión de decirlo por solucionar el conflicto que pasó, que pasa o que podría pasar, sino, y esta es una percepción personal, quiero aclarar, a poder, ¿cómo decirlo? Como destensar, si es la expresión adecuada, de lo que las emociones no me están permitiendo ver con claridad. Es decir, si yo estoy sumamente enojado, muy probablemente mi facultad o mi capacidad para poder observar con objetividad se va a ver nublada por las mismas emociones que están visceralizadas. Sin embargo, si yo me propongo, desinflamar, voy a decirlo de esta manera, cuando requiera o llegue el momento de tomar una decisión, voy a poder, o en teoría voy a tener la facultad de poder ser más observar las circunstancias, los contextos, las situaciones, y tomar la decisión más acertada según lo que se requiera. Pero estoy haciéndolo desde una perspectiva, yo he escuchado a quienes lo dicen desde una perspectiva fría. Podría, creo, decirse de esa forma. Me gusta más a mí mencionarlo desde una percepción
más objetiva o lógica, porque ya las emociones no están a flor de piel. Eso no significa que las emociones no existan ya, solo ya no están tan intensificadas. Algo que se mencionaba en la sesión pasada, y ya dejando un poco de lado esta parte dentro de la misma línea, es el hecho de cuándo resulta benéfica la catarsis. Como liberación puede ser bastante agradable, puesto que se genera una segregación de endorfinas, serotonina, oxitocina, de cortisol, que son justo, neurotransmisores que después de experienciarse llega una sensación de calma, de paz, y esto puede hacerse reiterativo en distintas ocasiones. Sin embargo, la idea es, por ejemplo, poder darle funcionalidad y que no solo se quede en la mera expresión de lo que se está externando, sino también de que se pueda llegar a esta otra parte, que es la del orden lógico-racional, en donde justo haya un equilibrio después de haber ya validado o vivenciado ciertas emociones pasadas. Es palabras mías, una forma de expresarlo, un reacomodo al final del día, pero basado en un proceso. Si yo pretendo, y como lo decía hace un momento, tomar decisiones basadas en momentos en donde emocionalmente me siento alterado, me siento perturbado, por decirlo de alguna manera, muy probablemente pierda la facultad o la objetividad y la facultad para tomar una decisión acertada o asertiva. Ya cuando tengo esa distensión, reitero, por decirlo de alguna manera, empiezo a tener más claridad dentro de lo que son mi forma de percibir, por ende mi forma de resolver, pero para ello habría de haber un equilibrio en ese sentido. Pasa que en algunas ocasiones hay quienes tienden a hacerlo algo tendencioso hacia incluso la autoconmiseración. Lo mencionaba y como una referencia el maestro Roberto la sesión pasada, en donde, y sin criticar ni mucho menos, sino como referencia, hay quienes tienden a mofarse incluso de sí mismos o autoconmiserarse, ya perdiendo la intención de lo que la catarsis es. No dudo, y por eso insisto, es un punto de vista, que hay a quien le pueda funcionar. Al final del día mantiene la abstinencia. Sin embargo, sería cuestión de observar o quizá analizar qué tanta sobriedad realmente es que está obteniendo esa persona. Teniendo en cuenta que la abstinencia de la sobriedad la abstinencia es el proceso de no consumo en el caso de las adicciones, y la sobriedad es el proceso de equilibrio o el resultado como equilibrio que se tiene entre las áreas de la vida, como lo puede ser la familia, la salud, el trabajo y la diversión o la parte social. Y alguien que constantemente pudiera estarse conmiserándose o victimizándose o autolacerándose, va a obtener este movimiento energético. Sin embargo, no va a ser hacia afuera o no va a haber un movimiento realmente con dirección, sino más bien va a ser cíclico y probablemente interno, en donde no va a haber una salida, va a haber un estancamiento, y al final del día las personas o algunas personas que pudieran tener esa tendencia a autolacerarse, de repente ya no encuentran la ruta y siguen teniendo las mismas emociones de decaimiento, por ejemplo de tristeza, y algunos de repente, y he escuchado, dicen, es que yo no sé por qué me sigo sintiendo tan de la chingada, sí, ya me subí y hablé de lo que sentía. Sí, pero es que eso lo comentaste ayer, antier, la semana pasada, y ya se vuelve más como un speech, ya se vuelve más como un diálogo que no lleva a ningún lugar. Lo que era o pretendía ser una liberación de un discurso basado en emociones del ayer, fue más bien un regresar esas emociones, regresarme al mismo punto, sin objetivar cuáles son las herramientas que estoy teniendo o adquiriendo el día de hoy. Al final del día, y reitero, no estoy diciendo, me hago responsable de esto, que no sea válido sentir o expresar en una tribuna, por ejemplo, quienes somos de grupo, de repente incluso hasta con gritos. Y por supuesto en este factor también, en este punto influyen también factores como el temperamento. No todos van a realizar una catarsis de la misma manera. Habrá quienes por temperamento sean más efusivos, más de gritos, más de golpes a la tribuna, o incluso más de llanto, o incluso más inexpresivos en la forma de presentarse en una tribuna. Hay quienes, y esto lo escuchaba del maestro Alejandro en una ocasión anterior, en una transmisión pasada, donde decía que según los temperamentos, según una forma de expresarse, un flemático, por ejemplo, una lágrima que suelta es la lágrima de toda su vida, y eso no significa que no hizo una catarsis genuina o apropiada. Realmente esa es su manera de expresar desde el temperamento. Pero también están factores como las creencias, están factores como
los modelajes que se fueron heredando, y de repente hay quienes sus creencias no les permiten expresar de una manera más fluida. Reitero, no significa que sea algo negativo o algo disfuncional, realmente será la persona quien pueda afirmar si la forma en la que lo está expresando es la adecuada o no. Creo que una referencia puede ser el sentir, sin embargo, y como se mencionaba también la vez pasada, también viene este acomodo hacia el ¿y ahora qué voy a hacer? Ok, ya lloré, ya grité, ya berré, pero después ¿qué sigue? Necesito asumir la responsabilidad, requiero asumir la responsabilidad de lo que son incluso esas emociones, y por supuesto las acciones que vienen a consecuencia de. En alguna ocasión presentaba yo un proceso emocional en donde se habla de un estímulo que puede ser tanto interno o externo, entendiendo al externo como lo que acontece fuera de mí y lo que puedo observar a través de la percepción, y los estímulos internos que puede ser la imaginación, los sueños, los recuerdos, los pensamientos e ideas. Tanto estímulos internos como externos suelen generar emociones, y esta energía o la energía en movimiento que se va a generar a consecuencia de ese estímulo va a requerir una salida. En muchas ocasiones, quienes no tienen, digamos, conciencia de sus emociones en ese sentido, tienden a evadirlas, a reprimirlas, a negarlas, y ahí se queda esa energía. No hay, en ese sentido, como si no lo veo no pasó. Esa energía sigue allí, y hasta que yo no le dé una orientación o una dirección, un encauce, va a estar dispersa, reprimida, atorada, y eso posteriormente puede generar también afectaciones, ya sea incluso en las relaciones interpersonales, el que dice no estoy de malas pero a todos les hace jetas, o el que de repente también empieza a somatizar o tiene somatizaciones, lo que podrían ser afectaciones a algunos aspectos físicos, dolores de garganta, de cabeza, estómago, tensión en algunas áreas musculares, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es darle un encauce. Sin embargo, también yo soy de este punto de vista, el ser honesto conmigo y permitirme reconocer qué estoy sintiendo, de dónde está surgiendo y a dónde puede ser encauzado o dirigido. Un ejemplo básico puede ser el estoy enojado porque, ya ahí estoy identificando la emoción, porque, no sé, no pude llegar a tal lugar a tiempo. Al final el enojo tiene un mensaje, o como se ha mencionado también en transmisiones pasadas, es un mensajero o un indicador, y podría decir en ese sentido que lo que el enojo me está diciendo es necesito ser más ordenado o requiero ser más ordenado con cómo salgo, a qué hora salgo, con quién me junto, en cuestión de si pudo haber algún impedimento que me evitara llegar a tiempo a determinado lugar, pero es una referencia basada en la emoción. Y ahí ya está procesándose también el enojo válido de pues, no llegué a tiempo y perdí tal o cual cosa, etcétera. Y después la parte del proceso racional en donde llegó a conclusiones y ahora qué sigue, ahora qué voy a hacer. Pero si solo me quedo en la parte de la emoción encabronándome sin una dirección, al final del día creo que es en esos puntos en donde dicen enojarte no sirve de nada. Enojarte puede servir de mucho, siempre y cuando sea en el momento adecuado, bajo las circunstancias adecuadas, con las personas o razones de igual forma adecuadas, pero sabiéndolo hacer. Y esto va mucho de lo que la inteligencia emocional también propone, en cuestión de asertividad emocional, tener la precisión o buscar o trabajar en la expresión adecuada de las emociones que estoy sintiendo. Pero o viene, mejor dicho, como consecuencia de un proceso como tal. Y pues bueno, para esto es parte al final del día no es el resultado, no es el proceso completo, y reitero, es una referencia basada en un punto de vista personal. Y vamos a ahorita ya darle bienvenida a el maestro Roberto Gutiérrez. Y gracias, padrino, bienvenido, gracias por la compañía, el tiempo, la amistad y por los conocimientos que nos vas a compartir hoy. Al contrario, gracias, Charlie, buenas noches a todos. Llegan tarde, no llego tarde, estoy aquí trabajando, no es que llegue a la fiesta, pero bueno, aquí reportándonos a Radio Humanismo 4.5, la expansión de la conciencia. Gracias, estaba escuchando ahorita que iba entrando y es la continuación del tema de adicción a la catarsis. Adicción a la catarsis.
lo importante que es entender no lo que estamos nada más haciendo, sino para qué se está haciendo. Es la finalidad de que le diéramos una repasada al tema. No sé si compartas lo mismo, Charlie. Sí. Que todos de alguna manera hemos hecho uso de esa valiosa herramienta que es trabajar con el proceso. ¿Qué onda? ¿Está bien bajito, Sí, otra vez, ¿verdad? Sí, se ve, sí. se ve. ¿Compartimos micrófono? Sí, porque sí. Más bien, nada más Está bien, entonces, compartimos, ¿no? Ya. ¿Te parece? Sí. Es más, te paso a ver si llega. Sí, a ver si ella jala. Y de alguna manera el hacer el proceso terapéutico, porque es un proceso terapéutico la catarsis, muchos que hemos tenido la bendición de militar en un grupo, lo sabemos que el hecho de tener procesos de catarsis verbal ha sanado mucho. Es más, hay muchos dichos dentro de las agrupaciones, ¿no? Que si por la boca te enfermas, por la boca te vas a sanar. No es el único modelo de tratamiento. Existe la catarsis escrita, lo comentábamos la sesión pasada. El psicodrama es una herramienta poderosísima que deja el mayor representante, que es el señor Moreno, que no es referente al otro expositor de aquí de Radio Humanismo, yo creo que por ahí anda el Alex. Dejan herramientas, elementos que van a ser precursores de que la persona tenga un buen, ¿cómo llamarlo? Un buen desfogue de las emociones como tal, desde su estructura, como ustedes saben, que significa energía en movimiento. Realmente el proceso catártico lo que ayuda es a quitar la carga emocional o el exceso de energía, por llamarlo de alguna manera, y que también hablábamos delicado, Charlie, y que ahorita ya está muy afortunadamente, creo que la gente ha podido romper muchos paradigmas para poder entrarle a aspectos como es la biofísica, como es la biodecodificación, que también nos permiten darnos cuenta que las emociones quedan instaladas en el cuerpo, que no es nada nuevo, ¿eh? Esto ya Reishi y desde la vegetoterapia y algunos otros representantes de estas teorías que hablaban de la importancia que tienen las emociones en la salud física. Ya actualmente muchas personas lo manejan y son conscientes de ello. Se habla que el resentimiento es la base del cáncer. Se habla que la tristeza vieja, la falta de amor, de dulzura, es la precursora de la diabetes. La rigidez trae muchos problemas en cuestión de aspectos de artritis, de problemáticas musculares y óseas. Y esto tiene que ver precisamente con aspectos de lo que se va quedando en el organismo por no hacer una depuración adecuada. Como todos procesos orgánicos, pues, se requieren depuraciones, y también la psique requiere determinado tipo de complementos para poder trabajar. Uno de ellos es la catarsis escrita, la catarsis hablada, los psicodramas. A mucha gente le ha entrado de manera consciente a las constelaciones, que en su momento tuvieron un boom muy fuerte, y que todo sirve. Yo creo que la gente de grupo a veces nos hemos perdido de muchas cosas por no observar que no necesariamente todo ya está escrito. Qué paradoja, porque el autor uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, que era Bill W., y también el doctor Bob, que hasta donde entiendo lo veía de la misma forma, que no todo estaba diseñado para que funcionara nada más como yo creía o como quedó estipulado. Se quedaron hojas en blanco precisamente porque había cosas que se iban a ir modificando y que se iban a ir requiriendo, y que la verdad es que hay muchos factores que funcionan dentro de lo que es el trabajo personal. Lo importante desde mi punto de vista de tocar este tema de la adicción a la catarsis, y lo dejamos en el tintero la sesión pasada, Charlie, es el aspecto también de observar que, nos guste o no, bueno, pues no todo termina en la catarsis, ¿no? No todo termina en un proceso de sacar la emoción, sino observar de dónde surgió las creencias y las problemáticas que de alguna manera le dieron forma a lo que es el día de hoy la problemática que estoy presentando. Y si yo presento una problemática, pues algo tiene que ver con lo que estoy haciendo. Sí. Creo que sería sumamente, ¿cómo llamarlo? Incompleto si pienso que
no se va a volver a llenar, por llamarlo de alguna manera, el bote de piedritas que me llevó a este tipo de problemáticas, ¿no? Si yo padezco de un conflicto, bueno, pues quiere decir también que de alguna manera algo generó ese conflicto, y que si el día de hoy yo no me doy permiso de observar qué fue lo que generó el conflicto de esa forma en mi vida, en lo que en los procesos que yo voy viviendo, pues es cuestión de tiempo. Y esto ya lo vemos. El movimiento de Cuarto y Quinto Paso cumple 33 años el siguiente año, cumplió 32 años. En sí estuviste, tú nos acompañaste, ¿no? Estuvimos, hizo una comida ahí con las personas de la estructura. Mañana tenemos la Asamblea Nacional de la Estructura, no sé si te acuerdas, tempranito, aquí van a venir unas personas a la clínica, bueno, la mesa de servidores, que estamos aquí en la zona metropolitana, para ponernos en utilizar la tecnología para trabajar con los compañeros de todos los estados y otros países para poderle seguir dando vida al movimiento como lo entendemos. Y siendo realistas, pues el movimiento es un movimiento joven, cumple 33 años apenas. Creo que tú todavía no nacías, Charlie, no. Está chavito, pero de alguna manera el hecho de que el trabajo sea joven también nos muestra muchas áreas de oportunidades. Y creo que algunos lo hemos visto, no sé si tú lo compartes, Charlie, tú hiciste tu experiencia hace algún tiempo también, no vamos a hablar de detalles de la experiencia, pero es muy común ver una especie de compulsión a la repetición dentro del proceso de sanación. Y de esto hablaba Freud hace muchas décadas, que decía, desgraciadamente el neurótico a veces tiene una tendencia a una compulsión hacia la repetición muy marcada, y es precisamente que atiendo una problemática, hago una catarsis y creo que ahí termina el proceso, porque llega una sensación de bienestar, y es normal, porque de alguna manera le quité carga emocional, y me atrevería a decir que hasta psicológica, a veces hasta espiritual, a los procesos que yo manejo en este tipo de problemática. ¿Qué sucede cuando se termina la catarsis? La persona te escuchaba hablar ahorita de todos los procesos bioquímicos que se dan a nivel orgánico, y la persona piensa que ya quedó, que ya terminó. El problema es cuando la persona vuelve a hacer contacto con el objeto de adicción, por llamarlo de alguna manera, con el que cae en esos excesos y con quien de alguna manera se conflictúa. Se vuelve a conectar, y entonces se vuelve a dar un proceso de llenado, por llamarlo de alguna manera. Yo tengo un evento traumático, ¿sale? Tengo un detonador. ¿Cuál vendría siendo el detonador? Los estímulos del entorno. Esos estímulos hacen que detone en mí y yo me cargue emocionalmente. Creo que esa analogía se puede aterrizar bien aquí. ¿Qué sucede cuando... Ya lo compartí yo, pero si lo quieres compartir, compártemelo otra vez. ¿Qué sucede cuando yo me vuelvo a llenar? Se da mucho en el modelo de Cuarto y Quinto Paso. Pido otro inventario. Y entonces en ese inventario vuelvo a depurar. Y sales bien, o sea, la persona sale hasta con mucha energía para poderlo reinvertir en procesos de segundo orden, por llamarlo de alguna manera, en otro tipo de procesos. ¿Qué sucede si la persona no atiende el génesis de lo que hace que cargue energéticamente esos eventos? Es cuestión de tiempo que yo regrese al entorno, encuentre estímulos externos que me generen este tipo de problemáticas, y a la vuelta de 6 meses, 3 meses, 2 semanas, estoy exactamente igual. Si yo no trabajo la problemática que está generando el problema también de manera lógica, para yo poder relacionarme de otra forma con esos eventos, entonces va a haber muchos problemas. Y por eso está tan en boga ahorita, por ejemplo, las heridas de la vida, ¿no? Las heridas de la infancia. Trabajo una herida, hago catarsis, la lloro, la valido, lo hago vivencial en mi vida, valga la redundancia, se aterriza emocionalmente, pero yo no estoy quitando los estímulos ni los detonantes con los que yo voy a empezar a convivir cuando salga de esta problemática. Tengo que regresar a la vida real. Tengo que regresar a un mundo donde no toda la gente está en proceso, ni toda la gente entiende mis heridas. Claro. ¿Sí me explico? Porque yo no puedo decirle, es que nos estamos relacionando a través de mi herida, va a decir alguien, ni entiendo tu herida, ni entiendo de lo que me hablas, sí, claro. Pero de todos modos necesito que tú lo aterrices desde una óptica adulta.
Y si yo de manera lógica no me permito, después de hacer una catarsis, hacer un reacomodo de inventarios para cambiar mis creencias y los filtros a través de los que veo la realidad, es cuestión de tiempo que vuelva a caer en ese llenado emocional, por llamarlo de alguna manera, y ojalá y terminar el problema, ¿eh? Ahora estaba viendo que está conectada mi amiga Araceli Sánchez, mejor conocida como la mamá Bonais, que ella trabaja mucho con la parte biofísica. Igual que mi cuñada, igual que Pamela, o sea, personas que se han metido mucho en esa área y que yo he tenido la oportunidad de platicar con ellos, y el problema no nada más termina en esto, sino que el organismo se va adaptando, Charly, y compañeros que nos escuchan. El organismo se va adaptando y cada vez va generando estrategias de evitación como mecanismos de defensa, como mecanismos de adaptación para poder convivir con la problemática, pero ya dentro del evento emocional. Dentro de la bioenergética, dentro de la biofísica, se les llaman corazas. La persona empieza a desarrollar hasta morfología que le permite poder contener las emociones y se van estacionando en el cuerpo. Hay personas que cuando, por ejemplo, personas que llegan a la agrupación con muy baja autoestima, y son personas que tienden a jorobarse, porque caen en una figura que es una especie como de temperamento que se llama caracterología masoquista. Son personas muy sacrificadas, tienen mucho que dar y se les hace una especie como de bola acá atrás y empiezan a tender a jorobarse. Tú lo has visto con muchas personas en el proceso terapéutico. Cuando la persona empieza a recuperar empieza a desarrollar una autoestima sana, empieza a enderezarse, empiezan a tener hasta una postura diferente. Sí. A eso es a lo que se refiere la vegetoterapia, que las emociones se van quedando en el organismo y dan una caracterología, o sea, a nivel orgánico, de la historia de tu vida. El organismo se va adaptando para poder convivir con el llenado y el llenado y el llenado y el llenado. Si yo no, creo que es una analogía muy simple pero muy entendible. Si yo pongo una cubeta debajo de un fregadero que tiene una fuga, se va a ir llenando, ¿sí? Pero me invitan a la cubeta a hacer su escritura y van y la vacían y la vuelven a poner. ¿En cuánto tiempo se va a volver a llenar? La problemática no está en la cubeta, la problemática no está en el vaciado, la problemática está en la fuga, la problemática está en lo que está llenando esa parte. Y esos son los eventos no resueltos de mi vida. Esos son los eventos que traen una serie de traumas, que traen una serie de conflictos, y que hay mucha gente, nos guste o no, porque tampoco podemos ser abogados del diablo, mucha gente se ha desenamorado de los procesos grupales, porque dicen, es que pues yo veo que me pongo bien, pero la verdad es que no alcanzo a ver los resultados que yo quisiera en mi vida. Es que después de los pinches sombrerazos y los gritos tiene que haber algo más. Sí. No se puede nada más con el hecho y no tiene que ver con la forma, tiene que ver con el fondo. Tú lo decías, el temperamento hace que las formas sean diferentes. Hay coléricos que, nos ponemos bien, inventamos, gritamos, pateamos, nos dicen ahí está y ponte bien y sí, de verdad, y más si estás en un entorno así muy gestaltista, hasta te dan tu bat de foamy y te dicen y ponle en la madre, ¿no? Y terminas agotadísimo. Cada quien a su forma, cada quien a su estructura, pero si no se atiende el fondo, la forma se va a seguir deformando, valga la redundancia, porque la persona se vuelve a cargar emocionalmente. Eso es lo que se conoce como adicción a la catarsis. ¿Sí me explico? Y el problema es que ahí influye el ego, en la catarsis. Y tú escucha personas, es más, métete a YouTube, escucha personas que parece que están haciendo una catarsis, pero más bien están haciendo una dinámica de egocentrismo, de egomanía, donde la víctima y el protagonista de todos los eventos es su yo idealizado. Y la verdad es que desde mi punto de vista, pues eso está divertido, pero es poco terapéutico, por lo menos para lo que yo entiendo. A mí sobreidentificarme con mis defectos no me va a ayudar a poder aumentar mi autoestima. Para quien le guste eso y poderse regodear de los defectos de los demás, pues yo creo que va a ser un excelente diálogo. Pero para procesos personales voy a quedar muy limitado, porque entonces no entiendo el génesis de la problemática. Sí, y bueno, ahorita que mencionabas esta parte de... Contigo sí funciona, güey.
¿Sí se escucha bien? Sí, sí, sí. Ahorita que mencionabas esta parte del cómo voy a hablar en primera persona, cómo llego a una agrupación, me subo a tribuna y me jacto de todo lo malo que fui, todo lo malo que hice, sin llegar a bueno, ¿y qué voy a hacer después? Ujú, sí, sí. Ok, ya estuvo el referenciarme como el peor de los peores, el más malo de los malos, Sí. pero no hay un reacomodo. Y en este, por ejemplo, ahorita yo escuché una referencia que dicen candil en la calle, oscuridad en la casa. Ujú. Ahorita con estos estímulos y ese llenado que va ocurriendo, al solo ir al grupo, por decirlo de alguna manera, hacer catarsis, pero no identificar qué en casa es lo que me está nuevamente estimulando eso, es que justo es que regreso a los mismos patrones y conductas. No quiero decir, por supuesto, que en casa sea el problema, sin embargo, algo de detonante está habiendo allí que aunque ya haya llegado de mi grupo, y algunos yo he escuchado que sí, algunos lo dicen, uno que viene del grupo ya recuperado, Uno viene bien. uno viene bien y otra vez con los mismos, bla, bla, bla. Me enferma. Y es justo por estos detonantes o por estos estímulos. Diría el Fer, mi niño, exactamente. Sí. ¿Sí? 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 Sí, sí, Charlie. Sí, estás en lo correcto. Es importante observar eso. O sea, aquí la problemática es no nada más el problema no es soy esto. Sí. Y para eso hay estructuras en el aspecto terapéutico se llaman conectores. Si tú en tu catarsis, ¿sí? Pon el ejemplo que quieras. Haces catarsis tú de algo que actuaste negativamente. Entonces tú vas a decir que eres soy un hijo de la chingada, como quieras, ¿no? O sea, lo haces. ¿Qué sucede si hay una retroalimentación sana? Y yo te pregunto, a ver, tú me dices que eres esto, y ya explicaste por qué. Pero ¿qué sucede si yo te pregunto, oye Charlie, ¿y para qué haces esto? Encuentro le busco un sentido, encuentro Sí. un sentido. A ver, tú eres lo típico, ¿no? Por ejemplo, Sí. digo, como ejemplo, güey. Sí. Digo, yo no te veo con esa problemática a ti, te lo digo derecho. Pero por eso agarro ese ejemplo, para que no se vaya a volver incómodo este tema. Tú eres lo típico. Ajá. Y tú argumentas catárticamente que te ha dolido mucho ser así, que has perdido relaciones importantes, que eres un lobo solitario que camina por la vida y que por eso... Sí, argumentos que se oyen, ¿eh? Sí, sí, Y yo por eso hago daño, yo prefiero mantener mis puercas manos fuera de cualquier tipo de relación antes de dañar a alguien y demás, y en eso justifica. Si yo te pregunto, ¿para qué has utilizado tú la celotipia? O sea, después de hacer... Si te pregunto cuando estás emocionado me vas a mandar directito a la chingada. Y no Hasta me voy a personalmente... indignar, ¿no? Aparte, no vas a estar en condiciones de escuchar. Claro. Cuando estás emocionado, no escuchas. Y sigues alegando y alegando y alegando, no escuchas. ¿Qué es lo que sucede? Ya sacaste toda la energía, ya estás en condiciones de escuchar lo que llamamos aquí reacomodo de inventarios. Y para el reacomodo de inventarios, yo necesito un espejo, yo necesito una figura que me refleje. Sí. Ya me explicaste por qué eres así. Ahora la pregunta es ¿para qué eres así? Y sobre todo, ¿cómo se gestó esa personalidad en ti? Porque si tú atiendes los desmadres que haces, pues es como cortar las manzanas. Sí. Pero si tú me dices, viví en un entorno con esas características, sufrí abandono por las personas significativas de mí, entonces estás reacomodando los inventarios para que te desidentifiques, quites esa sobreidentificación y tú actúas como celotípico, pero no eres la celotipia andando. Bases del análisis transaccional, que es el curso que vamos a tener el 9 de diciembre aquí en la clínica, de 3 a 10 de la noche. Están invitados, quien guste, ahí están los números de Radio Humanismo y pueden acercarse con todo gusto. Es un curso taller vivencial. La idea, ¿cuál es? Empezar a desidentificarme, entendiendo la raíz del por qué, o no nada más el por qué. Primero se necesita entender el por qué, entender al para qué, el cómo, el cuándo, cuál es la estructura de la neurosis para que esta sea la última vez que realmente yo la tenga que llorar, Charly. Sí. Porque desgraciadamente algunos nos vemos llorando nuestra historia durante décadas y se vuelve agresivo.
porque podría parecer que el esfuerzo que estoy haciendo, y a veces entiendo yo la frustración de muchos compañeros en los procesos terapéuticos, porque dicen, es que lo que me han pedido yo no me he hecho pendejo. He sido honesto en mis procesos, he respetado la dinámica terapéutica que ustedes me han propuesto, y podría parecer que me faltan habilidades, podría parecer que hay algo mal en mí, porque soy alguien que no ha podido aterrizarlo en su vida y en su realidad, y esa parte pues lógicamente es dolorosa. Yo creo que es importante observar que los procesos terapéuticos tienen una raíz y que la persona no es perversa por placer. Por placer. Simplemente hay situaciones que son complicadas porque no sé cómo manejarlas. Es más, a veces ni siquiera nada más entiendo por qué lo hago. Me duele muchísimo ver, no entender, comprender, más que entender, comprender para qué hago lo que hago. Y que alguien me ayude a sobreidentificarme, pues nada más es echarle fuego, leña al fuego y hacer mucho más violenta esta parte en cuestión de la creencia y de la autopercepción que tengo de mí, porque el problema aquí es que si algo pesa en la vida del ser humano es la percepción que tiene de su persona. Muchos de los resultados que tenga en la vida va a ser de la percepción que tenga de él. Y ojalá y todos viéramos en el espejo lo que los demás ven en nosotros, pero a veces vemos cosas a través de un filtro, de una autoidentificación muy agresiva, y personas que dicen, es que me merezco todo de la vida, pero se relacionan con personas como si no se merecieran nada bueno de la vida. Personas que dicen, estoy en tratamiento, pero desgraciadamente no le han podido encontrar un poquito de alegría a la vida en lo que están haciendo. Y que de verdad quitarle a alguien su botella, quitarle a alguien su objeto de codependencia y no darle algo a cambio, está muy agresivo, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Sumamente agresivo por lo que se da, por lo que la persona requiere, pero sobre todo para entender hacia dónde va sus procesos personales. A mí me va a tener una frase muy marcada que decía, no hay necesidad de que nos digas que eres un hijo de la chingada, nos lo dijeron tus familiares cuando te trajeron, ¿no? Sí. Ahora yo quiero que me digas qué vas a hacer con eso. ¿Qué vas a aprender de esto? A ver, a mí no me vengas a decir ¿por qué lo haces? Dime para qué lo haces. Y muy probablemente, decían papá, cuando varios especialistas nos ponemos a trabajar, se alcanzan resultados impresionantes. Chéquenlo. Tú pones a trabajar a un oncólogo con un neurólogo, con un cardiólogo, pues el resultado va a estar muy atractivo para el enfermo, ¿no? O sea, para la persona que está atendiendo, porque sabes que te están atendiendo especialistas. Y en este caso, creo que hemos perdido, a veces nos hemos quitado un especialista sin darnos cuenta. Tú eres especialista en tus emociones, tú eres especialista en tu historia, y yo soy especialista en el modelo. Si tú pones tu especialidad, yo te puedo acompañar en el aspecto de cuestionarte de manera respetuosa para que tú te des cuenta que muy probablemente lo que te está estorbando en esos procesos personales son las creencias que has manejado a lo largo de tu vida. Y que por lo menos en tu historia y por quien te las dio, para ti es verdad absoluta. Tanto que te has sobreidentificado en ello. Si yo le ayudo a la persona quitándole el absolutismo, si yo le ayudo a la persona quitándole la identificación, la persona se va a dar cuenta cuál era la raíz y la va a poder atender desde el fondo. Veíamos el ejemplo del celotípico, ¿no? Tú. Sí, veíamos el ejemplo del celotípico. ¿Qué sucede cuando la persona entiende que trae una herida muy profunda de traición? Entonces sana con quien tiene que sanar y deja de representarlo hacia los demás. Y entonces mi trabajo tiene un sentido. El dolor y la catarsis va enfocado al dolor original. Si yo te pongo una canción de No Basta, ¿sí? La de... ¿cómo se llama? Franco De Vita. Sí. Y nadie ha sido papá perfecto. Sí. Me cae que varios nos reventamos, Sí, por los errores que hemos cometido. Sí. Pero está llorando nuestro ego, está llorando mi neurosis. Si yo me doy cuenta que he aportado más de lo que a mí me dieron en mi vida y que deseo aportar más, y a veces no es que no quiera aportar, es que no sé cómo, y empiezo a aprender de mi historia, dándole sentido a lo que me dieron mis padres, a lo que no me dieron también, y las ganancias primarias y secundarias que han tenido otros en base a esa historia,
entonces hago contacto con el dolor original y la sanación se da por consecuencia. Porque ya no estamos trabajando cortando las manzanitas, mami. Sí. Estamos cortando las raíces. Se está pegando de fondo. Y esto no acaba, porque hay quien dice, bueno, entonces si yo hago una catarsis con un reacomodo de inventarios, y hay quien hasta lo divide en pasos, entonces llegando al 12, ya me puedo ir a mi casita, ¿no? Uh-huh. Porque se manejaba mucho ese modelo. Tú tocas un dolor original, haces una catarsis con un reacomodo de inventarios para evitar caer en lo que hemos comentado. ¿Va? Sí. ¿Qué sigue? Después de la catarsis y el reacomodo, sí, la responsabilización. Sí, la responsabilidad, ¿no? Sí, te responsabilizas. Ajá. Pero no quiere decir que esté resuelto. No. Lo comentábamos la sesión pasada. Esa energía que tú terminaste de utilizar, porque ya la liberaste, es reutilizable. ¿Cuál es el síntoma? Empiezo a tener memorias a recuerdos que anteriormente no tenía. Esa energía la puedo reutilizar para meterme a procesos anteriores que necesitaban mayor cantidad de energía y empiezo a tener memorias para entender mucho del génesis de mi problemática. Y esto se va a dar de manera natural. Por eso es tan importante que yo, una vez que pude resolver una situación o una problemática que para mí era determinante, no quiere decir que estoy dado de alta, quiere decir que tengo mayor conciencia. Y yo teniendo mayor conciencia, tengo acceso, valga la redundancia, a otros estados de conciencia, a otro tipo de percepción y poder trabajar cosas de manera mucho más profunda. Ya no nada más desde la óptica de la catarsis, sino desde la óptica de un nivel de conciencia donde me permita entender que muchas veces, comprender más que entender, desgraciadamente, a veces no nada más la problemática se da a nivel emocional, sino también se da a nivel generacional. Sí. Que muchos de los modelos que yo represento no tienen que ver nada más con lo que viví, tiene que ver con la lealtad al clan, al sistema, al entorno del que vengo, y entonces el proceso se vuelve mucho más profundo a como cada quien lo entienda. Y por eso hay personas que dicen, pues yo estoy tratando ya de observar no nada más lo que me sucedió, sino para qué me sucedió. Ya no me interesa nada más reconocerme como alcohólico, sino entender el sentido de por qué generacionalmente podría parecer que los varones de mi familia, de origen, son constantemente víctimas. Hay familias que parece que estamos malditas, ¿no? En algunas áreas podría parecer que hay una maldición donde si no son madres solteras, son viudas, si no la mayoría de los varones y a veces ahora ya las mujeres también, un nivel de alcoholismo, de dependencia a sustancias químicas muy profunda. Podría parecer que hay deudas ahí no nada más personales, sino generacionales. Cuando yo observo ya de manera consciente, no a través de la herida, no supurando la herida, sino a través de la comprensión, no nada más del entendimiento, sino de la comprensión, empiezo a tener acceso a otros niveles de conciencia. Y cuando sucede esto, no sé si lo compartas tú, Charlie, se nota. Uh-huh. Hay síntomas en las personas, como que chingan menos, como que son más respetuosas de la vida de cada quien, se enganchan menos, son personas que están más enfocadas a ver las cualidades de las personas que sus defectos, son personas que generan un nivel de empatía mucho más alto que lo que hacían anteriormente, porque ya no entendieron nada más que los lastimaron, sino ya comprendieron lo doloroso que es tener una herida de ese tipo. Creo que, añadiendo uno de los síntomas que yo podría decir percibo o he percibido, es les surgen sueños propios, se enfocan en ellos. Sí. Creo que sería una referencia al decir ya no se meten en la vida de las personas, pero hay quien no se mete en la vida de las personas, pero tampoco hace nada de la suya. Uh-huh. Y hay quienes cuando realmente, insisto, añadiendo, se hacen responsables de donde estoy parado, y si no estoy cómodo, aún estando cómodo, llevo una ruta ya encauzada. Uh-huh. Hace un rato mencionaba, por ejemplo, que esa energía pues al final del día va a requerir un encauce o una ruta, una dirección. Si, ya la expresé, pero como decía hace un momento, me vuelvo a llenar, pero ya no me lleno y me victimizo, sino ahora me lleno y me responsabilizo uh-huh. de que le doy una salida y una dirección, y en este caso pueden ser acciones específicas, o en este caso un proyecto, pero ya es propio, ya no es de la vida de mis padres, ancestros, sí.
ni de mis amigos y familia, sino de a dónde yo me voy a dirigir. Empieza a darse un fenómeno de agradecimiento, Charlie. La verdad es que, si somos honestos, creo que compartes en ese aspecto, en un punto de vista que yo. A muchos de nosotros nos tocó mucho más tranquilo que a nuestros ancestros. Sí. Y que desgraciadamente a veces, sin darnos cuenta, me decía el otro día una persona, es que yo lo que no entiendo es que el otro no me pudo amar como yo quería que me amaran. Le dije, pero eso no garantiza que no te haya amado con todo su corazón. Más bien tu pinche neurosis, no se lo dije así, ¿verdad? Pero tu egocentrismo no te permitió ver que el otro te dio todo. Que para tu arrogancia, en tu posición de víctima, era una falta para ti. Pues, ¿qué le regalarías a Slim? Pues, o sea, ¿qué no puede tener en cuestión económica? ¿Qué no puede tener? A lo mejor juntas todo un año para comprar un reloj y pues va a tener, yo creo que 10 más caros, ¿no? Sí, claro. Pero eso no quiere decir que no le diste todo lo que tenías. Claro. El que hagas una catarsis con un reacomodo de inventarios, lo que te permite es tener un nivel de conciencia donde salgas desde la posición de víctima, de protagonismo, de ser el héroe de toda la película, y que al final de cuentas terminaste mal pagado, porque a veces eso va enfocada la catarsis. Y me hicieron esto y me hicieron otro. Pues pregúntate, me decía una persona, yo tengo 3 reclusorios, ¿no? Le digo, y me tendría que espantar, digo, para jugar el juego, güey, porque ya no entendí. Le dije, ¿no te has pensado dedicar a otra cosa? Porque tú le das un sentido como de valor. Claro. Yo veo como que eres medio pendejo para hacer las cosas, para hacer maldades, porque cada que las haces terminas en el reclusorio. Más bien, ¿de quién aprendiste esos modelos que piensan que tú piensas que es un plus? Cuando más bien te está quitando autopercepción. Y si yo me doy cuenta que salgo del victimismo, entonces observo que lo que sucedió me dejó una ganancia positiva, ¿eh? Aprendí. Mi padre de verdad me dejó impactado en una ocasión. Ya después lo decía constantemente, pero andábamos lejos, andábamos en provincia. Y yo andaba, entre que oía y hacía y hablaba con otra persona. Dice, yo le agradezco mucho a mi padre Fernando. Por eso mi hijo se llama Fernando. El papá de mi papá se llamaba Fernando. Mi abuelo paterno se llamaba Fernando. Sí, yo le agradezco mucho a Fernando donde esté. Él murió muy joven, murió de, creo que 37 años, 38 años, muy joven. Dice porque me dejó una herencia impresionante, ¿no? Me dejó la más valiosa de todo. Yo hasta volteé y dije, ¿y qué onda? ¿Por qué no ha dicho nada, no? Dice, me enseñó algo impresionante. Dice, me enseñó cómo me iba a morir si no cambiaba mi forma de vivir. Para muchas personas, a veces primero es necesario hacer la catarsis de me dejaste sin elementos, te fuiste muy joven, preferiste tu botella que a nosotros, pero después de eso necesita venir un reacomodo para llegar a ese nivel de conciencia. Sí. El pasado es insalvable, pero dice el Buda histórico, si pierdes, no pierdas la experiencia. ¿Sí me explico? O sea, si ya perdiste, quédate con la experiencia. El perder relativo, ¿no? Claro. No lo tuviste. ¿Y qué herramientas te dejó? De verdad, a mí ese día me quedé muy choqueado. Hablé con mi papá. Le dije gracias porque me doy cuenta que mucha de mi catarsis siempre ha sido de víctima. Y no darle un sentido a lo que sucedió. Desde mi punto de vista, ahí el proceso catártico está completo. Mientras, quien habla es mi ego. Quiero pensar que la mayoría de las veces es mi emoción. ¿No? Yo saco la emoción y entonces tengo cabida para tener ese proceso mental donde hay un reacomodo de inventarios y pueda yo hacerme cargo, no de lo que me hubiera gustado vivir, sino de lo que puedo aprender, de lo que de una u otra manera se presentó en mi vida. Y entonces no quejarme por aspectos tan absurdos como de las pocas cosas que he podido escoger en la vida, quejarme de lo que yo escogí y pensar que eso es un proceso de sanación, cuando lo que me está faltando es un proceso de responsabilidad. Cuando hay responsabilidad, nos podemos relacionar como adultos. Me hago cargo de mis heridas, dejo que los demás se hagan cargo de las suyas, si así lo deciden, porque también hay quien, yo he visto, yo soy así, está bien. No, el problema es que hay quien
quiere que se hagan cargo de sus heridas. Sí. ¿Sí? Tócame con pincitas o aguántame mis pinches patanerías porque estoy herido, ¿no? Sí. Sí, pero hay heridos que chingan mucho. De verdad, hay heridos. Es que de verdad, me decía una persona, es que entiende que estoy enfermo, ¿no? Le dije, pero es que hay enfermos que dan ternura y hay enfermos que dan asco, cabrón. O sea, observa tu comportamiento y las personas no estamos obligados a tener que aprender a convivir con tu neurosis. Es tu neurosis. Y eso se da mucho en pareja, Charlie. Sí. Es que entiéndeme que viví esto y yo te lo ocasioné, ¿no? Pues entonces procésalo. Yo termino diciéndote qué necesitas. A ver, Charlie, a veces contestas como pinche... bueno, no es como ejemplo, ¿sí? Es que tengo problemas. ¿Qué necesitas? Terapia, te escucho, güey. O te pasamos con el Alejandro. Pero no por eso te vas a estar tolerando tus patanadas. Claro. Porque sería reafirmarte algo que ya le diste lógica en un absurdo. Y eso entre los neuróticos, puta, pero se nos da. O sea, algunos somos especialistas en darle lógica a un absurdo. ¿No me crees? Habla con un pinche enfermo negado. Explícale la problemática y le va a dar una lógica y hasta dicen, como dijo el doctor, no, espérame, yo no dije eso. O sea, yo en ningún momento dije eso. Había un cabrón que publicaba, ¿te acuerdas? Como diría mi padrino. Y le digo, ¿quién es tu padrino? Me dice, tú. Le dije, yo nunca dije esas pendejadas, ¿eh? A mí no me las cuelgues. Tú le estás dando lógica. Claro. En una ocasión, un cabrón de años, ¿eh? Pero años de veras en el proceso. Perdón, es que recaí. Me regalaron un refresco de cola de vidrio y es mi tentación. Y dije, bueno, pues ya, al fin entrené. Y con que salga tablas, ¿no? Y yo escuché que se subió después de otro padrino de más años y su mamá de él estaba en la gente de ahí en el público. Y le dice, ¿sí escuchaste, mamá? El padrino ya lo dijo. Si yo atiendo las cosas de Dios, Dios atiende las mías. Y le contestó la mamá desde abajo. Dice, pero tiene 10 años que no le das de tragar a tus hijos, cabrón, pero anda sirviendo. Sí. O sea, ya le di lógica a la espiritualidad, ¿no? Claro. O sea, yo no trabajo y si trabajo me gasto el dinero en mí, me hago pendejo, no cubro mis responsabilidades, pero estoy haciendo el trabajo de Dios. Ya le di lógica. Algunos y me responsabilizo de ello, de mis palabras, porque lo digo por mí. Algunos hemos encontrado en nuestra historia el motivo perfecto para prostituir nuestro dolor a través de la adicción a la catarsis. Sí. Es que soy así por esto. Sí, pero si ya lo viste, corrígelo. Claro. Y no se vale que agarres elementos tan delicados de tu historia donde en verdad sí fuiste víctima para justificar lo que ahora haces. Porque entonces no le has dado ningún sentido ni tampoco ningún respeto a esa parte de tu historia, de tu vida, que tuvo que pasar por eventos tan dolorosos. Porque vivir en medio de las adicciones es sumamente doloroso. Tener padres enfermos es muy doloroso. Sufrir cualquier tipo de abuso en una primera infancia es sumamente doloroso. Así es. Y el que le des lógica para justificar Lo que haces hoy. lo que haces hoy, quiere decir que entonces no le has dado un sentido y no has utilizado la catarsis ni siquiera como un factor de liberación, sino lo has utilizado como un proyectil. Sí. Y digo las cosas como son. Yo se los he preguntado en los grupos, ¿neta no les da miedo que uno de sus familiares vaya a escribir? Porque a veces no van a trabajar su problemática, sino van a encontrar... ¿Cómo ayudar al otro? No, ojalá, sino van a encontrar y a entender, van a encontrar nuevas cosas para justificar las nuevas chingaderas que van a empezar a hacer. ¿Sí me explico? Sí. Y tienen 30 años y le dicen a su mamá, pues sí, pero acuérdate que tú me abandonaste, me dejabas encargada con la abuela para irte a trabajar, pues era para que comieras, güey. O sea, o jugaba contigo o te daba de comer y por la panza de burro que tienes, pues te di de comer. Creo que queda claro, ¿no? O sea, no podía con las dos cosas, pero ahora ya lo encontré y tengo la herida del abandono. Por eso me vas a seguir manteniendo hasta que tengas forma de mantenerme. De entrada yo no te pedí nacer. ¿Para qué tuviste hijos si los ibas a abandonar? O sea, van agarrando las herramientas de la catarsis para justificar. Vamos a trabajar eso en los siguientes temas, Charlie. Porque a veces sin darnos cuenta escuchamos los temas desde la óptica de la paternidad, no desde la óptica de hijos. Y entonces nos llenamos más de culpa
y nos volvemos todavía más vulnerables. ¿Sí me explico? Sí. Quien está doliente eres tú, no tus hijos. Quien lo ve así eres tú. Sí. Pero a veces conviene también el victimismo para salirte de ti y ver lo que realmente necesitas atender. Lo vamos a seguir trabajando. Eso. Hasta aquí cerramos, ¿te parece, Charlie? Sí. El tema de la adicción a la catarsis, lo vamos a seguir trabajando y empezamos con un tema nuevo el siguiente viernes, que sería 8. Sí, 8. 8 de diciembre. Ya estamos en diciembre. Sí Ya. llegamos. Gracias A Dios. Esperemos pasar otra Navidad sin consumo, con la familia, y que le demos un sentido padre a esta etapa del año, ¿no? Se pone buena, mami. Nos despedimos, leemos Sí. mensajes, ¿va? Que son los más importantes porque están conectados nuestros compas, nuestros amigos, ¿va? Hecho. Leo, ¿lees tú? Leo, Como me digas. voy leyendo y me vas coachando. Te voy a dejar que me guíes, güey. ¿Va? Órale. Mi amiga, compañera de grupo y amiga de la familia, Araceli Sánchez Colín. Buenas noches, saludos todos, un fuerte abrazo. Saludos, mi querida Ara. Freddy Colín, tenía mucho que no sabía de ti, Freddy. Me da mucho gusto saber de ti. De los primeritos, se metían en los cursos de radiohumanismo cuando empezábamos en la otra clínica hace 14, 15 años. Él, toda su familia, su mamá, todos de grupo. Me da mucho gusto saber de ti, Frederick, de verdad. No tienes idea qué gusto me da. Hola, saludos para todos y en especial a Roberto Gutiérrez Jr. desde Oregon. Está en Oregon. Una vez manejaron desde Oregon para que nos conociéramos. No me acuerdo si en Los Ángeles o en Las Vegas, pero manejaron, no sé cuántas decenas Millas. de horas, de verdad, no, muy cercanos, muy amigos, sin agraviar a nadie. Judith dice, buenas noches, Lick Carlos, un gusto saludarlo. Un saludo a la comunidad Samadhi. Saludos. Judith. Paulette González dice, buenas noches, Lick, saludos. Nunca voy a dejar de agradecer el haber llegado a su clínica. No tengo cómo agradecer sus buenos tratos. Un fuerte abrazo para todos y bendiciones. Al contrario, Paulette, muchas gracias por la confianza. Saben que aquí estamos a la orden. Judith dice, buenas noches, Lick Roberto, un gusto saludarlo. Un gusto, Judith, gracias por estar aquí en línea de las infaltables, Judith. Paulette dice, licenciado Roberto tiene mucha razón en sus enseñanzas, yo lo he vivido y tiene que ofrecer para poder aprender. Muchos saludos para toda la clínica. Gracias, Paulette, un saludo. Mi amigo y padrino José Arturo Calderón Fernández, gracias, padrino, por ¿es un emotion? Un sticker, ¿no? De aplaudiendo, gracias. Dice, presente, padrinazo, un abrazo, mi Charlie, saludos a todos en la comunidad. Sabes que se te quiere, padrino, gracias por la presencia. Excelente noche. También un excelente amigo, de verdad, le tengo mucho cariño. Y más ahora que lo vi que llegó acá como caminando como el chorrito. La verdad, estábamos preocupados en buen sentido, pues sabemos que siempre una intervención es delicadona, pero pues todavía debe muchas cosas. Mi amigo el Pedro se va a quedar aquí un rato y a él y a toda su familia le mandamos un saludo. Dice, buenas noches, Lick Roberto, Lick Charlie, Carlos. Es un verdadero placer escucharlos. Gracias por los aprendizajes. Saludos a ti y a toda tu bella familia, mi buen Peter. Alma García dice, excelente tema. Gracias, Alma. Muchas gracias. Pone aquí, Charlie, la información del curso Taller Vivencial, que ya me espanté. Dije, ¿dónde va a ser ese curso, el que habías puesto? El de Desesperanza Aprendida. Dije, ¿quién lo va a dar y en dónde? Porque quiero saber si ya me están alambreando, ¿no? Es análisis transaccional, mami. Sí. Esther Narváez, también una amiga de hace mucho tiempo. Estudiamos juntos la certificación de la Consejería en Adicciones por parte de Montefénix. Con ella también estuvo en el grupo de la Consejería del primerito que salió aquí en el Estado de México, que fue ya por parte de Montefénix, precisamente, y de Conadic. Me da gusto saber de ti, Esther, y de tu familia. Espero que todos estén bien. Dice, en mi entorno decíamos, en la casa eres el Che y en la calle Pinochet. Sí, muy referente a lo que hacía este señor, ¿no? Que era un tirano, Pinochet, de muchas muertes, desgraciadamente. Dice, gracias a mi Padre Celestial por la sincronización de nuestros caminos fraternos. Saludos, Roberto, hijo. Gracias, Esther, muy amiga de mi padre, también en paz descanse. Te saludo con gusto, Esther. Nos escribió también, permítanme, Claudio Alegre nos puso, buenas noches, Lick, Roberto, Lick, Carlos, saludos a todos los presentes. Gracias, también buen amigo de aquí de la clínica, Claudio, y conocemos toda tu familia. Saludos a todos, Claudio.
Gabriel Hurtado y saludos mi Charlie, padrinazo Roberto, bendiciones, gracias mi Gaby, aquí andamos igualmente. Padrinazo también de allá de Colima, muy buen amigo, Oscar Leal Montaño, dice buenas noches padrino Roberto Junior y Charlie, gracias por compartir el tema de hoy, un enorme abrazo para todo el equipo de Radio Humanismo, gracias Oscar, también de hace muchos años en Radio Humanismo, gracias Oscar. Jovas DiCaprio dice, Jovas presente, me suena quién es Charlie. ¿Estuvo aquí? Jovas, sí. Jovas. Sobre todo DiCaprio, sí me suena esa parte. Raimundo Cortés, hermano de El Tocino, el buen Ray, que también son compañeros, amigos de aquí de la clínica de toda su familia. Buenas noches Roberto, Charlie, a todos en cabina. Un saludo mi Ray, buenas noches. Judith dice, no sé si me imagino, no sé si esté en lo cierto, pero también una manera de purificar mis emociones lo he logrado a través de poemas, de películas, de la música y obviamente con las terapias, totalmente de acuerdo. Es una herramienta que ha tomado mucho auge. La meditación, ha sido poderosísima durante milenios, pero lo que es la cineterapia también tiene un trabajo muy fuerte. La musicoterapia es muy, muy fuerte. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Judith. Araceli Sánchez Colín dice, gracias, feliz descanso, gracias a ti, madrina. Juana Montiel dice, gusto en saludarte, padrino. ¿Qué tal, Juanita? Un gusto saber de ti, compañera de muchos años en Samadhi, esposa de mi amigo el Toto, en paz descanse. Le mando un saludo, hermana de mi ahijada, la pájara. Fueron servidores muchos años aquí en el grupo, les mandamos un saludo. Qué bueno que andas por aquí, Juana. Daniel Valdés dice, saludos de la comunidad menonita, el güero vendequesos que ya se aceptó menonita. Un saludo mi Dani, servidor de aquí de la clínica, de repente cuando le entra la purificación mental se pone a chambearle y le ha avanzado mucho, me da mucho gusto saber que andas aquí. Andrea dice, buenas noches de Nipomo, California. Buenas noches Nipomo, allá está, también tengo un amigo querido ahí en Nipomo, mucha gente que está trabajando muy fuerte en el programa. Qué bueno que estás trabajando, que están trabajando tan fuerte allá. Y gracias por conectarte, Andrea. Bienvenida a Radio Humanismo. Gerardo Gamboa Torres dice saludos desde Nueva York. Un saludo. Yo no conozco Nueva York, pero ahorita debe estar haciendo frío. Chingón, ahí platícanos, Gerardo. Un saludo. Qué bueno que se conectan desde allá y que están trabajando fuerte en el programa. Kenia Fernanda Zapata, mejor conocido como La Rebe. Dice, gracias por tu tiempo, Caballín y Charlie. Gracias, Rebeca. Aquí andamos, ya sabes, por acá nos vemos. Dice Andrea, dice, lo conocí en Santa Rosa, padrino, y muy bueno su tema. Muchas gracias, Andrea. Un gusto. Le mando un saludo a todos mis amigos de allá de Santa Rosa. Hace poco fui, ¿qué tiene? ¿Un mes? Sí, un mes, ¿no? Como un mes andamos por allá. Y de verdad, toda la comunidad hispana, pero hay gente como se da a querer, ¿eh? Yo les agradezco a todos los que le abren la puerta a Radio Humanismo, tanto de su grupo como de su casa, cuando están escuchando las sesiones o en lo que anden en su carro. Hay quien lo está escuchando en el trabajo. De verdad nos sentimos, yo en lo personal hablo por mí, me siento privilegiado de poder tener la cantidad de contactos que tenemos y de la gente con la que convivimos. Es un placer, ¿eh? Ustedes nos dicen, gracias por la chamba, no, gracias por la compañía, de verdad. Esto se hace por ustedes. Dice Gerardo Gamboa Torres, yo conocí a tu papá y Dios quiere que vengas un día. Claro que sí, padrino, sí, a tus órdenes. Ahí andamos, ya empecé a tramitar se me caducó la visa, pero ya está mucho más tranquila cuando es renovación. Sí. Entonces, pues, la verdad es que me gusta mucho ir a saludar, tengo muchos amigos allá, y como sea, es un país hermoso también, pero sobre todo la gente, la verdad, y el trabajo que están haciendo. Solamente en México se iba a dar el cuarto y quinto paso y para todo el mundo, y sobre todo para los que somos mexicanos, latinos, toda la comunidad latina, de verdad, se muestra el amor y el cariño con el que se le da a las personas el trabajo que hacemos. Gracias por compartir su espacio y tiempo. Yo me despido y cierras el programa tú, Charlie. Muchas gracias por invertir parte de su tiempo. Es un gusto seguir trabajando aquí en Radio Humanismo a la orden del trabajo que dejó mi padre, del trabajo que se ha hecho en la comunidad y seguirle chambeando. Continuamos con el tema, primero Dios, el siguiente viernes. Es viernes, es quincena, es diciembre. Si no tienen a qué salir, quédense con su familia, disfruten el tiempo que están con sus familiares. Los hijos se van bien rápido, las cosas a veces no están para siempre. Que tengan un excelente fin de semana y lo
lo vivan con toda plenitud. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias. Vale, vámonos. Muchísimas gracias. Gracias, padrino, por el tiempo, la compañía, la amistad. Gracias a todos los que se integraron. Un saludo a todos los que hicieron el comentario. Recordándoles que compartir, reaccionar y comentar es parte de lo que ha hecho que esto siga creciendo y se les agradece el apoyo. Y por supuesto la invitación a pasar por Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube y ver todas las transmisiones pasadas a quien decida integrarse, hacer comentarios de igual forma. Eso sigue retroalimentando. Y bueno, pues muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos primeramente Dios las siguientes transmisiones y el sábado en el curso 9 de diciembre de 3 a 10 y media. Y bueno, ahorita ya subo el flyer nuevamente ya con el título adecuado. Sí. Y cualquier duda, de todas formas, quedamos a sus órdenes. Que tengan una excelente y bendecida noche. Vamos a comer aquí en el curso. Sí, lo puse ya incluido el costo de la comida. Vamos a ponernos chidos. Dense una vuelta por acá, que nos ponemos bien, ¿no, Charlie? Gracias por tu chamba, carnal. Nos vemos el siguiente fin. No es cierto, el martes transmite Alejandro, el miércoles transmites tú y el viernes 1 de Dios nos vemos aquí en la expansión de la conciencia. Que tengan excelente fin. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.